Hoy vamos a empezar a trabajar en un tema que lo hemos titulado el Evangelio del Reino. Usted y yo vamos a tener cosas claras en esta noche. Estoy pidiéndole a Dios que me ayude y que le ponga gobierno a mi temperamento. Ahí más suave, más calmado. Y poder ministrar esta enseñanza de los días miércoles sin afán. Aunque yo sé a qué horas tengo que irme y a qué horas usted tiene que ir. Pero no quiero correr. Porque yo recibí de Dios que el Señor Jesucristo predicó durante 3 años y medio este solo y único mensaje. 3 años y medio predicó solo este mensaje. 3 años y medio. El Evangelio del Reino. Entonces yo ya estaba, no he empezado y yo digo, ¿cuándo voy a acabar? Porque es un estudio de 22 páginas. De corazón le digo, si no lo va a valorar, si no lo va a estudiar, si lo va a tener en poco, devuélvanoslo. Pastor, así que hemos de enemigos, no importa. No importa que usted se vaya amargado o amargada conmigo, porque hoy vamos a alcanzar a leer ese texto. Aquí se trata de agradar a Dios. O sea, yo no estoy aquí parado para agradarle a usted. O para que usted piense, uy, el pastor sabe, porque yo no sé. Pero dentro de mí hay uno que sí sabe. ¿Cuántos creen que Cristo es poder y sabiduría de Dios? Primera de Corintios 1:24 dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Usted y yo no sabemos. Primera de Corintios 8 dice, nadie sabe como debería de saber las cosas. El que sabe es Cristo, pero sí sé que tengo uno adentro que sabe. Entonces, si usted no lo va a valorar, no lo va a estudiar, no lo va a revisar, no, devuélvanoslo. Tranquilo que, bueno, y sería bueno que no cáramos de enemigos, pues, o bravo. Pero yo le voy a animar a que usted, porque no podemos leer tampoco todos los versículos bíblicos, algunos los vamos a estar recordando, otros los vamos a leer, otros vamos a hacer un saltico allí. Pero yo quiero animarle a usted a que se concentre en este tema, en su tiempo devocional o su intimidad con Dios. Usted pueda ir a mirar allá y revisar, porque a partir de hoy vamos a soltar una bomba que titula el Evangelio del Reino. Esto es una bomba, eso es alto voltaje. Usted mismo lo va a entender por las escrituras que este mensaje no es muy popular, ni encaja, ni que como que no cuadra mucho. Y entonces, ¿qué? ¿Usted qué? No, Dios lo quiso así. Cuando Dios, ¿a cuántos el Señor le predicó el Evangelio del Reino? A multitudes. ¿Cuántos quedaron con él? 12. Y de los 12, 120. Una manada pequeña se quedó con el Evangelio del Reino. Pero estos 120 influenciaron el mundo entero. Dios siempre empieza a trabajar con remanentes. Dios siempre empieza a trabajar con grupos pequeños. Dios siempre empieza a trabajar con los desconocidos, con los sin nombre, con los que no tienen parecer. ¿O será que la Biblia mía es como rara? Porque yo miro a Abraham, vendía escapularios en la ermita y en la Milagrosa los días martes. Abraham vendía ídolos, imágenes. ¿Qué va a dar uno? La palabra Abraham significa palo seco. O sea, ¿qué representa un palo seco en el reino de Dios a los ojos naturales? Nada. Yo que para no hablar de Gedeón, de David y de estos hombres, bueno, los chicos están como allá atrás, los fumatabacos como Pedro y Juan. ¿Qué representaban estos hombres? El atracador como Mateo. Pero gente allá en el secreto sin tanto parecer, el mismo Señor Jesucristo que era el reino. ¿Dónde nació el que traía el reino? En un pesebre. ¿Dónde vivió el que traía el reino? En una ciudad no muy popular. Nace en una olla que se llama Belén. Lo llevan a criarlo en otra ciudad que, Nazaret. Ni siquiera Jerusalén, que era la capital, Nazaret. ¿Se acuerdan que decían, saldrá algo bueno de Nazaret? Y ni siquiera muere en la capital, en Jerusalén, sino a las afueras.
Lo sacaron a las afueras, al Gólgota a morir allá. Y era un carpintero. Y ahí venía en él el evangelio del reino. Quiero leer un texto en Zacarías para mostrarle dónde venía, en qué paquete venía el evangelio del reino. Dijo que para no hablarle del loco Juan el Bautista. Al menos yo tengo esencia de ponerme la camisa por dentro. En estos días voy a venir a predicar en chores. Y es verdad, seguro, en estos días vengo en chores y en chanclas. Porque la gente está acostumbrada a ver es el vaso. Y el vaso es frágil y el vaso es de barro. Segunda de Corintios 4:7 dice que el tesoro del evangelio está adentro. Pastor, ¿eso falta de respeto? No, los que se ponían la túnica eran los más fariseos y los más torcidos. Zacarías capítulo 9, verso 9. Esto es evangelio del reino. Alégrate mucho. O sea, el evangelio del reino trae alegría. Eso es fiesta. Hija de Sión. Hija de Sión es Jerusalén, el pueblo de Dios para esa época. Da voces de júbilo. Júbilo es mucho gozo. Usted está muy contento y grita. Hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Tu rey. El evangelio del reino, el rey. Pero ¿cómo iba a venir el rey? ¿En qué paquete? ¿En qué estuche? Justo y salvador. Soberbio, arrogante. ¿Cómo iba a venir? Humilde. Humilde el evangelio del reino. Humilde. Cabalgando en una Land Cruiser 2015. ¿Cabalgando sobre qué? ¿Sobre qué? Pero es que no habían caballos buenos en la época. ¿No ve que era el rey? Sobre un pollino hijo de qué? ¿Dónde venía el evangelio? ¿Cómo iba a venir el rey? Por eso los judíos hasta el día de hoy no lo aceptan. A ellos no les cabe en la cabeza, y estaba escrito, Miqueas 5:2, Zacarías, Isaías 7, Isaías 9, cómo iba a venir Jesús, cómo iba a venir el Salvador. Estaba escrito, pero ellos se movían nada por el ojo. Ay, y Dios se les metió por el patio. ¿Cómo? En un carpintero. Quedaron sanos. No se dieron cuenta que era el mismo rey. Hasta lo mataron. ¿Qué le pusieron allá en la cruz allá arriba? En arameo, en griego y en latín. Este Jesús Nazareno, que es que el rey de los judíos. Hasta ahí se menospreciaron el señorío. Es que el rey de los judíos. Y de repeso, los dos ladrones miraban el letrero y eran muertos de la risa. Es que el rey de los judíos es barbado. Un carpintero barbado, rey, está loco. Pero uno de los dos fue tocado. Y reaccionó, porque la Biblia dice que los dos se burlaban. Uno de los dos se sacudió y dijo, uy, ¿cómo así? ¿Yo qué estoy haciendo? Yo creo que es tiempo que nos sacudamos y que reconozcamos que el evangelio del reino proclama a Jesucristo como rey. ¿Cuántos creen que Jesucristo es rey? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? Y entonces, ¿por qué andamos con miedo? ¿Por qué andamos con temores? Jesucristo es el Señor. Eso no tiene que estar en un afiche. Yo por eso no tengo afiches en la casa. No porque no sean malos, sino que me llenaron la cabeza de tantos afiches que yo para qué. Porque dice la escritura en Hebreos 10, 14 al 17, escribiré este nuevo pacto en donde, en afiches, en cortinas y en paredes. ¿Dónde está escrita la palabra de Dios? En nuestra mente y en nuestros. Jesucristo iba predicando el reino y el Salmos 45 del 1 al 4 decía, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre ti como pluma de escribiente diestro y ligero. Él iba predicando, iba escribiendo el evangelio del reino en la mente y en los corazones de las personas. No es malo tener el afiche, no es malo, sino que hay que cogerlo de allá y le voy a soltar una bomba de una vez. El evangelio Dios ya lo sacó de aquí. Yo no lo veo aquí. Porque Juan 6:63 dice que las palabras del Señor son ¿qué? Espíritu y son ¿qué? Vida. Y el evangelio ya lo metieron ¿en dónde? Aquí. El evangelio ya no lo van a ver ahí, porque miren aquí dice, no. Yo por eso a mis hijos, en la ley era, escríbele en la mente, los collares, la camisa, en la pared, escríbanle en la Biblia, en todo lado para que la repitan. Ese era el modelo antiguo.
El modelo nuevo, somos cartas ¿qué? Uy, ahora es primera de San Luis, capítulo 4, muéstrele al hijo cómo es que se vive, cómo se le da de frente a las cosas, cómo se camina. Porque es fácil decirle aquí, pero qué difícil es decir, ¿por qué no me leen a mí? El evangelio ahora de predicar, sí. Si usted quiere ganar a su esposo, es tanta cantaleta y sacar Biblia. Cuando usted vaya a pelear con su esposo y con su esposa, un consejo sabio, lo digo yo, como decía Pablo, no el Señor, escondan las Biblias. Cuando usted esté peleado, pues esconda las Biblias y los CDs y la música cristiana. ¿Y por qué la Biblia? Porque ir a pelear con Biblia. Que la Biblia dice, que la Biblia dice, no. Eso es con madurez que se le hace frente a los problemas del hogar. Vamos a leer dos textos que no están en el material, pero que los tengo como apertura. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Si tiene un poco de calor, dígale a la ujier y refrescamos, o si no, yo soy aclimatado. A mí lo que me manden, toca que aguantarlo. Yo no tengo problema. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Y aquí justifico y sustento lo que le dije del material. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, vamos a mirar cuál es el obrero aprobado por Dios. O sea, el cristiano aprobado por Dios. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, ¿de qué? De verdad. Aquí nos habla de esforzarnos. Aquí nos habla de disponernos. Aquí nos habla de ser diligentes y estar despiertos. Me molesta cosas de la televisión, me molesta cosas de mi familia, me molesta cosas de mis amigos, me molesta cosas de hermanos de la iglesia, que para lo natural corren, vuelan, saltan, brincan, se dedican, madrugan, hacen, vuelan. Y bueno, está bien. Estamos hablando de un equilibrio. Estamos hablando de disfrutar. Yo disfruto mis partidos de fútbol cuando tengo tiempo. Yo ahora llego a mi casa. Yo disfruto. Pero me molesta que cuando tenemos que ser diligentes en lo del reino, en lo espiritual, en la medicina, en la prioridad y en lo que necesito, lo que realmente es valioso y vale, ahí sí, yo no veo que brincan, yo no veo que... Entonces llega el momento de la prueba, el momento del examen, el momento del control de calidad y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Porque nos llenamos tanto de otras cosas. Y él habló de un orden. Buscar primeramente ¿qué? El evangelio del reino. ¿O no? Buscar primeramente ¿qué? Porque es que el ser humano ha vivido en desorden. El ser humano ha vivido al revés, el ser humano ha vivido torcido. Entonces el evangelio me viene a enderezar. En ese proceso me voy a molestar, me voy a enojar, me voy a incomodar, claro. Usted sabe que uno estar acomodado, usted acomodado 20 años, 10 años, por ejemplo en el caso mío yo ya acomodado como 13 años, acomodado. Y que llegue el Señor a desacomodarlo a uno, a ver, mijo. Vamos al orden. Entonces, con toda libertad usted puede ver su novela, usted puede acompañar a su familia, usted puede hacer su torta, usted puede hacer la primera comunión, su bautismo, si quiere ahora le pongo la ceniza, no hay ningún problema. Pero ¿por qué no entramos al orden de Dios? Procurad con diligencia presentarte a Dios ¿qué? Aprobado. ¿Y por qué me molesta? Porque a usted no se le está dando ese ejemplo. Por lo menos aquí no está viendo ese ejemplo. De relax, y estoy que llego a los otros evangelios torcidos, porque hay un evangelio torcido que nos ha desviado a muchos, que es el número 10, para que lo estudie esta semana en la casa, el evangelio del libertinaje. Ya no hago nada, ya no oro, ya no me siembro, ya no me congrego, yo ya, relax, Cristo lo hizo todo. Ese es el que nos golpea mucho, por lo menos a mí me golpea, yo digo, wow. Eso se llama irresponsabilidad y rebeldía camuflada. Sigamos, que ya estoy como enojándome un poco. Dice, como obrero que no tiene de qué
Avergonzarse. Qué bueno, que uno no tenga de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien qué. ¿Ah? Interpreta bien qué. ¿Ah? Rectamente la palabra de qué? De Dios. Entonces ahí está el material. El otro texto está en Efesios capítulo 3. Cuando yo hablo de que estoy enojado, no vaya a comerse ese cuento. Yo que no estoy bravo. Efesios capítulo 3. Leámoslo del 1 al 5 y saltamos al 8 y al 9. Porque esto es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. Efesios capítulo 3, 1 al 5 y saltamos al 8 y al 9. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. O sea, el misterio es Cristo, revelado en el Evangelio del Reino, como antes lo he escrito brevemente. Efesios 3:4, y aquí quiero una vez más afirmar del por qué este material y este estudio se le pone en sus manos. Leyendo, lo cual ¿qué? Podéis entender. Es que leyendo es que entiendo. Estudiando es que puedo comprender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Estamos hablando de un misterio que ahora está siendo revelado, aclarado. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, esto no era para todo el mundo ni para toda generación, no. Dios determinó una generación en un tiempo. Eso es misterio, el griego mosterión. Algo oculto y reservado para una generación. Y somos la generación que trae la reforma del siglo XXI. Como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Salte al 8. A mí que soy menos. ¿Sí ve que Dios trabaja con gente con un perfil sencillito? Que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la condenación, del terror y de la esclavitud, de los reinos de este mundo, para que vaya familiarizando con lo que vamos a ir estudiando. ¿El evangelio de qué? De las inescrutables, o sea, de las incalculables riquezas de qué? De Cristo. Y el 9, parte del propósito es, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Qué es esta dispensación? Desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Vamos al material. Entonces con esos dos textos lo afirmo. Diligencia y lea. Si no, devuélvanoslo y no vamos a pelear para nada. Y más bien alguien que sí se interese lo pueda estudiar. El Evangelio del Reino. La Iglesia de Cristo ha estado por muchos años expuesta a patrones religiosos, mandamientos de hombres, programas humanos, estrategias y diversas formas de pensar que la han llevado a confundirla con muchos modelos de evangelios. Al inicio no vamos a estudiar la palabra evangelio, más adelante. ¿Qué es evangelio en el griego y qué es el reino en el griego? Pero le voy dando un adelanto. Evangelio quiere decir mensaje. Viene del griego evangelistas, que quiere decir mensajeros o mensajes de buenas y nuevas noticias. Desde la antigüedad y aún por otras culturas era adoptado este oficio de mensajero. El mensajero, por ejemplo, cuando David, el verdadero gigante que era David, mató al falso gigante que era Goliat, David llegó con el evangelio a Jerusalén. ¿Qué es el evangelio? Con el mensaje bueno y nuevo de que había tenido la victoria y de que el enemigo de Israel había sido derrotado. Entonces desde la antigüedad lo utilizaban este oficio para que el mensajero trajera buenas y nuevas noticias de victoria, de gozo, parte de victoria, de triunfo para celebrar, para que el pueblo se regocijara.
Vamos a estar estudiando otro modelo de evangelios. Ahí tomo la palabra evangelio como otro tipo de mensajes. Otro tipo de mensajes. Continuemos. El siguiente párrafo dice, en este tema no pretendemos decir que los demás están equivocados. Eso lo vamos aclarando. Y que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Pero nuestro deseo con la guía del Señor Jesucristo y con humildad es presentar las verdades del Evangelio del Reino y cuáles son los evangelios pervertidos, corrompidos, que por lo menos hay 10, desviados. Vamos a hacer un estudio de 10 tipos de evangelios distorsionados, pervertidos, que no son el Evangelio de Cristo y que ha llevado a la iglesia a confundirla. Entonces, continuamos con unos textos bíblicos que algunos son muy conocidos. Lo vamos a leer, los Isaías 5:13. O sea, el por qué pervertimos el Evangelio. El por qué lo torcemos, lo desviamos. Tanto en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, Dios ha confrontado a sus ministros, a sus líderes, a sus profetas, antes de leerlo. ¿Por qué? Porque el rey, el profeta, el juez, que era el Antiguo Testamento, el sacerdote o el sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, los apóstoles, profetas, mejor dicho, el líder, el que está al frente, el guía, él es el que va a llevar al pueblo y va a determinar el estado del pueblo. Y el pueblo va a ser el reflejo de este líder y de este guía. O sea, usted es el reflejo de este ministerio y de esta visión. Donde usted va comisionado dando fruto. Realmente, ¿de dónde es usted? ¿Dónde está parado? ¿O dónde usted está? ¿Ha sido en qué cuerpo ha sido metido? ¿Qué ministerio? Entonces, yo miro las escrituras y Saúl llevó al pueblo a la bancarrota. David lo levantó. Salomón lo confundió. A tal punto que los dos hijos de Salomón dividen el pueblo de Israel. De ahí para allá en la época, vamos a leer otro texto que tengo por aquí. No lo tengo, creo que ahí está en Jeremías 23. Vamos a leer Isaías 5:13. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los responsables del estado del pueblo somos nosotros. Antes de leerlo. Si hay un pueblo confundido, si hay una iglesia confundida, es porque el que está al frente está confundido. Si usted está confundido es porque yo estoy confundido. Si hay una iglesia inestable, inmadura, niña, inconstante, por todo se queja, por todo reniega, por todo llora, ese es el reflejo mío. Porque el trabajo de nosotros como ministros es que la palabra forme a Cristo en cada creyente. Antes de preocuparnos de pronto por una cortina, es que la persona sea restaurada, los hogares sean restaurados, las vidas sean transformadas. Yo no ando enfermo por una cortina. Y la cortina, a mí mi preocupación es primeramente mi vida, que el Señor me transforme de verdad, mi hogar que lo establezca y que la gente sea restaurada. La cortina vendrá y si no, hermano, ¿quién dijo que las cortinas determinan a la iglesia? Entonces, es responsabilidad nuestra. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado, ¿qué? Voy al Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ahora voy al Nuevo. Mi pueblo fue llevado, ¿qué? Cautivo, esclavo, como cerdos, con aros en las narices y lazos, porque no tuvo ¿qué? ¿Por qué el pueblo fue llevado cautivo y en esclavitud? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y su gloria pereció ¿de qué? De hambre. O sea, hermanos, se les murió la gloria. Cuando en el Evangelio de Cristo son puras glorias. Primera de Pedro 1:10 al 12 dice. Vamos a leerlo un momento para explicarle algo más del Evangelio.
que tampoco, creo que este texto no está allí. Le puede ir agregando usted estas cositas. Ahora vuelvo a Isaías, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Usted sabe que estamos estudiando las escrituras, ¿no? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, que la trae el evangelio del reino. Los profetas del Antiguo Testamento, los verdaderos, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta ¿qué? Salvación, que la trae el evangelio del reino. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, les decía, ¿para qué tiempo Dios iba a empezar a destapar con toda su gloria estas verdades? El cual anunciaba de antemano, ¿qué dice la Escritura? ¿Los qué? Sufrimientos de Cristo antes de la cruz, cuando en su cuerpo llevó el pecado, la maldición, la muerte, la enfermedad, los sufrimientos de Cristo en su cuerpo. Y las glorias que vendrían tras ¿qué? Tras ellos. O sea, el evangelio del reino son puras glorias. ¿Qué son glorias? Son esas verdades que te afirman y que te llevan a conocer, por ejemplo, nuestra posición en Cristo, nuestra herencia en Cristo, quiénes somos, nuestra identidad en Cristo, el propósito en Cristo, para dónde vamos. Y de ahí para allá usted puede anotar la salvación en Cristo, son glorias. ¿Por qué llegó a este punto? Porque por falta de conocimiento, no, en vez de predicar un evangelio lleno de glorias, predicamos un evangelio lleno de sufrimientos. Un evangelio lleno de dolor, de miedo, de terror. De corazón le digo, si hasta hoy el evangelio no le ha servido para transformarle, renovarle, afirmarle, cambiarle, transformarle, en fin, desmovilícese, entregue la religión, entregue esos evangelios baratos. Y si usted entiende que hay un solo evangelio que es el de Cristo, métase a él. Y va a haber el cambio. Porque hay un solo evangelio verdadero que es el evangelio del reino. No hay más. No hay más. El Señor Jesucristo nunca predicó otro mensaje sino el evangelio de ¿qué? Del reino. Él nunca predicó de prosperidad. Él nunca predicó de un poco de cosas que hoy predicaba. Él predicó el evangelio del reino. Y el evangelio del reino sí trajo la verdadera prosperidad, que es muy diferente. Entonces vuelvo a Isaías 5:13. Y su gloria pereció de hambre. O sea, estamos dejando que en vez de que la gente disfrute de la gloria, se está muriendo la gloria en la gente. Y su multitud, ¿qué? ¿Qué pasó con esas multitudes? ¿Cómo estaban las multitudes por falta de conocimiento? O sea, la falta de conocimiento tiene que ver con ignorancia. ¿Qué pasó con las multitudes que estaban en ignorancia? ¿Se secó de qué? De sed. Amós 8:11. En los postreros tiempos enviaré hambre y sed a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír ¿qué? La palabra. Y correrán errantes de hambre y sed. Multitud seca de ¿qué? De sed. ¿Cómo estaba la mujer samaritana? Sedienta. Y el pozo representaba la ley, el sistema judío, la obra humana. Meta el balde y saque. Meta y saque. Se le aparece una fuente inagotable llamada el Cristo, el Mesías. Y le dice, mujer, ya no necesitas entre y saque. Y el cántaro, ¿ella qué dejó? Ese tarro viejo. Él dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, ¿qué? De su interior, ¿qué? O sea, que el evangelio sacia. No es que usted lleve, que traiga. Esto no es de amagar. Dios ya determinó las cosas. Isaías 56, 9 al 11. Bueno, desde el 10 y el 11. No debería ni de leer estos textos porque son muy fuertes. Buscándome en el punto de que hemos pervertido el evangelio. Es por ignorancia, por intereses personales. Isaías 56, 10 y 11. Sus atalayas
son ciegos. O sea, sus guardianes, los que deben vigilar por el pueblo, están ciegos. En tinieblas, todos ellos ¿qué? Ignorantes. Todos ellos ¿qué? O sea, esta es una confrontación fuerte contra los profetas del Antiguo Testamento. Perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Hermano, los que habían sido comisionados para vigilar el pueblo de Dios. Para estar allí vigilando al pueblo. Hoy en día, Hebreos 13, 17 dice, someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Y han de dar cuenta a Dios. A mí, yo soy una atalaya, yo tengo que velar por su alma. Velar es vigilar. Y su alma tiene mente, voluntad y emociones. Entonces yo puedo hacer con su alma dos cosas. O se la renuevo en Cristo, pero para renovársela yo tengo que estar renovado. O lo manipulo y se la manejo. Y le meto poder de sugestión, psicología colectiva. Y la puedo manipular en nombre de Dios. Porque en nombre de Dios están diciendo unas cosas bárbaras. Porque en nombre de Dios se está engañando a la gente. Porque en nombre de Dios están diciendo falso mensaje. En nombre de Dios. Por eso el texto que sigue a continuación es Dios dijo. Y Dios dice, pues yo no he dicho nada. El Señor pero yo no he hablado. Pero es que esto no ha venido a mí. No, que el Señor, no. ¿Cómo así que el Señor dijo? Versículo 11. Esto es fuerte, o sea, tiene que ver el por qué está frenado el evangelio del reino. Y esos perros comilones son insaciables. O sea, no, ¿para qué sigo leyendo ahí si me la tiran duro? Y los pastores mismos, ¿qué? ¿No saben qué? Entender. Todos ellos siguen sus propios evangelios, sus propios caminos. Eso hay un poco de evangelios. Se lo voy a leer rápidamente. Está el evangelio de las malas noticias y viejas. Eso le revuelven a uno un poco de cosas. Está el evangelio de la esclavitud. Normas humanas, la ropa, los horarios. No, las normas, hermano. Eso hasta ahí listas. ¿Dónde trabaja? ¿Cuándo le pagan? ¿Cuántas horas en la semana tiene que servir al Señor? Es real. El evangelio de la esclavitud. Tiene la gente ciega como estructuras de hombres. Está el evangelio del alma, el de las lágrimas, el show, el que pecado, la manipulación. Todo ese cuento. Después lo vamos a mirar la otra semana uno por uno. El mágico. El mágico. Cuento hasta 3 y soplo y ¡push! Y cae fuego y escarcha y un poco de cosas raras. El de los reinos de este mundo. El materialista, el mal enfocado. El del diablo. Ahí este evangelio está para el diablo. Todo el día hablan de Gemán. Todo el día, todo es el diablo, el diablo. Hermano, a Cristo no se venía en las curvas. ¿Qué predica el evangelio del reino? ¿A un rey victorioso y ganador o a un diablo derrotado? Pero a esa bajeza hemos llegado, de hablar de un derrotado. Más, Filipenses 2, 5 al 11, para que en el nombre ¿de quién? De Jesucristo se doble toda ¿qué? Y toda lengua confiese. Mateo 4:10 le dijo el Señor al diablo, al Señor tu Dios, y a él solo ¿qué? ¿Usted cree que es mentira? Yo creo. Al Señor tu Dios ¿qué? ¿Y a él solo qué? O sea que ¿qué está haciendo el diablo? Adorando y sirviendo a Dios. ¿A quién ha dañado en la Biblia? Muéstreme si el diablo dañó a Moisés cuando lo quería matar. Dañó a José. Dañó a David. Bueno, un caso más conocido. El diablo dañó a Job. El diablo mató a Jesucristo. Se mató solo. Sino que al diablo le quedó una sola cosa y de ahí nos prendemos. ¿Qué le quedó? Juan 8:44, una hija. La mentira. Y 2 Corintios 11:3 dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? En la cabeza. Vuestros sentidos se han extraviado de la verdadera fidelidad del evangelio del reino, que es ¿quién?
Cristo. Está el evangelio de la adivinación, de la profecía, el de la necesidad. No tiene trabajo, corra que acá se lo conseguimos, corra rápido, pague 1,000 pesos y verá que consigue trabajo mañana. Está el de la especulación, un poco de revelaciones raras, que las vacas vuelan, que las culebras tienen 5 patas. Y uno va a la escritura, pero ¿a dónde? Y está el del libertinaje que sí nos golpea. Por eso empecé por estos textos, porque devolvámonos un poquito. Espere que me estoy metiendo en un problema. Capítulo 42, verso 16 y 17. Isaías 42, 16 y 17. Ya voy al Nuevo Testamento. No, pero eso era para... No, espere que esa es la misma película. Y si quiere, anote por ahí. Ahorita voy a anotarlo aquí. Primera de Corintios 10. Y verá que es la misma película que le pasó al pueblo de Israel, la que nos está pasando hoy. Isaías 42, 16 y 17. Con esto quiero despertar en usted la cultura bereana. Estudie las escrituras, no se deje engañar. Lo primero que tiene que revisar es lo que le enseñan aquí. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. He aquí un ciego, que está siendo guiado. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Bendito Dios, Cristo el camino. Delante de ellos cambiaré ¿qué? ¿Las tinieblas en qué? En luz. Las tinieblas Dios las va a cambiar en qué? Y lo escabroso en qué? En llanura, o sea, allanaré los lugares escabrosos. Estas cosas alejaré y no los desampararé. Pero mire el otro extremo. Serán vueltos atrás. ¿Y en extremo qué? ¿Y en extremo qué? ¿Ah? Yo no quisiera hablar estas cosas, pero hay que hacerle frente. O si no, ¿cuándo vamos a ser libres? Uno atiende gente. Yo trabajo con gente en esta ciudad. Yo trabajo a nivel ministerial. Para no hablarle de santos, pero sí de milagros. Yo atiendo gente casi todos los días en este estado. Y serán vueltos atrás. Y en extremo confundidos. Los que confían en ¿qué? Es más, hace unos años atrás ese era mi estado. Tuve que llegar ahí para reconocer que Jesucristo es el Rey. Para reconocer el evangelio del reino como el único mensaje que Cristo predicó. Ese es el estado donde uno termina. Dice en extremo que confundidos los que confían en qué, en ídolos. Y no va a pensar que el ídolo es la cosita que ponen hoy aquí. Hermanos, yo no le tengo miedo a San Martín de Porras. San Martín de Porras no puede hacer nada, no es que es un muerto. Yo no le tengo miedo a Gregorio González, no. María para mí no es competencia ni es rivalidad, no. Yo le tengo miedo a los ídolos vivos. Y bien vivos. A eso sí. Uy, porque eso sí pueden hacer daño. ¿Usted cree que María hace daño? No. Pero un ídolo vivo y por bultos tenemos. Confusión en extremo es lo que está viniendo. ¿Por qué? Que los primeros que estamos confundidos somos los que nos paramos acá al frente. Yo soy el primero, como decía Pablo en 1 Timoteo 1:15. Siga leyendo conmigo la parte final. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. O sea, cada uno por su evangelio. Está el evangelio para todo. De acuerdo a la inclinación o a la necesidad del paciente, así está el evangelio. Está el evangelio del show, el que es show cero y le gusta su show, allá se mete. Está el evangelio de la guerra ahora, güey, allá. El del cash, San Lucas. El evangelio de San Lucas. Está el del evangelio de San Lucas, para allá corre desbocado el de San Lucas. Están los que nos queremos acomodar, el del libertinaje. Vamos con el pastor Luis que allá. ¿Quién dijo? El evangelio de Cristo no es libertinaje, es libertad. No libertinaje. O sea que hay evangelio para todo el mundo. Pero el que predicó el Señor fue un solo mensaje. Los otros textos se los voy a dejar para que usted los lea en su casa. Mateo 22, 29. Voy a ir al Nuevo Testamento porque pues quiero terminar la página número 1 esta noche. Si quiere los otros textos los lee. Oseas 4:6 y 6:6 habla. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, y lo que no conocemos es el evangelio del reino, que es el único evangelio que predicó Cristo.
No lo conocemos. Por varios factores, uno de ellos porque no era tiempo y otro porque es que estamos detrás de otros evangelios y no del verdadero. Y le hemos metido a esto el alma, el interés personal y no realmente lo que tenemos que meterle, que es la humillación. Mateo 22, 29, mire ahora la confrontación a los líderes en el nuevo pacto. Entonces respondió Jesús y les dijo, ¿qué les dijo? Erráis, ignorando ¿qué? Las escrituras y el poder de Dios. Erráis es estar en error. Ignorar es no tener conocimiento en cuanto a lo espiritual. Estamos hablando aquí ya en este sentido, las cosas de Dios. Ignorando las escrituras. ¿Y el poder de qué? ¿Qué dice Romanos 1, 16 y 17? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que ignoramos dos cosas, las escrituras. O sea, no las conocemos. Sabemos de novelas, de fútbol, sabemos de todo, pero ignoramos las escrituras. Y el poder de Dios. Creemos que el poder de Dios es hacer... ¿Qué poder? Y no dice que el poder de Dios es el evangelio. Primera de Corintios 1:24 dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. No podemos confundir el poder de Dios por un grito. No podemos confundir el poder de Dios por los dones que son de Dios y son del Espíritu, que deben ser ministrados por el gobierno de Cristo. No podemos confundir los dones por el poder de Dios. No lo podemos confundir. Hechos capítulo 8, para aclararle este punto. Hechos capítulo 8, versículo 9. He aquí un ejemplo bíblico. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. O sea, era un brujo y se convirtió. Y se ha engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Tenía a la gente engañada con magia. Ese es el evangelio mágico. El evangelio mágico es cuento hasta 3. Corra hasta 3. Cuento hasta 7. Ese es el mágico. Y ha engañado a la gente de, pastor, ¿usted por qué dice eso? Yo no lo digo. O sea, si en algo yo me paro esta noche y cada domingo, es lo que la palabra de Dios dice, la sola escritura. ¿Usted por qué dice evangelio del diablo? Yo no, vamos a mirar la Biblia y verá que ahí se encuentra. No, que el evangelio, no, en las escrituras. Gálatas 1, del 6 al 10, el Pablo dijo, algunos pervirtieron, corrompieron el evangelio. O sea, vamos a mirar qué es la Biblia. Este es el mágico. 10. A este oían atentamente todos. Anote allí, para que vaya haciendo como ese paralelo en la casa, 2 de Corintios 11. Y lo lee todito. Pablo predicaba el evangelio del reino y no lo aguantaban. No lo toleraban. No lo aceptaban. Él decía, y si usted lee primera... es en 2 de Corintios 11, 20. Ay, se lo voy a leer después de esto. O sea, es que es tiempo que nos abran los ojos. Nos quiten la venda de tanta mentira, tanto engaño que la gente le llama de Dios. O es que, antes de seguir leyendo, o es que en las señales antes del fin no dijo que se levantarán falsos, ¿qué? Cristos. La palabra Cristos es ungidos. Y muchos seguirán, muchos, siempre habla muchos, montones, bultos. Verso 10. A este oían atentamente todos, ahí sí, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y qué decían? ¿Este es el qué? ¿El gran poder de qué? De Dios. Los tenían cantados. Hermano, dones hasta en las tinieblas hay. No habla de la bestia, el anticristo y el falso profeta que dará vida a los muertos y a los palos, porque por ahí va a venir el engaño. El evangelio, el que está en el evangelio del reino, ya los milagros le alcanzaron. A usted no necesita andar buscando milagros. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel? Como milagrero lo recibió. Como milagrero iban detrás de él y él hace milagros.
como proveedor y multiplicador, Juan 6. Léalo, uy, da comida, da mercado. Pero cuando metió en Juan 6 el Evangelio del Reino, cuando en Juan 6 el Señor Jesucristo endureció el mensaje, ¿por qué lo endureció? Juan 6:60, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían andar con él. Y los 11 se reunieron. ¿Qué hacemos? Vámonos, dijo Pedro. Y el Señor les dijo, váyanse también. ¿Me van a ir? Váyanse. Pero el mensaje es confrontador, no para dañar, sino para libertar, para transformar. Porque ellos venían por el mercado. Y él les dijo, ustedes me siguen por mercado, ustedes me siguen por milagros, ustedes me siguen para que yo les dé. Pero en el Evangelio del Reino ustedes tienen que morir conmigo. Ahí sí no les gustó y se fueron. Dijeron, uy, se le fue la unción a Jesús. Uy, Jesús está bravo, anda en la carne. Y se fueron. Pero Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Ahí está Juan 6:63. Las palabras que os he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. Eran palabras duras. Porque Pedro dijo, ¿duras qué? ¿Esta qué? Palabra. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado ¿qué? Mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? El Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo. Ay, él no llegó con show ni espectáculo. A Cristo se bautizaron hombres y mujeres, quedaron metidos en el mismo Cristo. Y el Evangelio trajo señales. Obvio que el Evangelio te liberta, te sana. Pero versículo 19, mire este mago, porque hoy hay también muchos magos en nombre de Dios, pero son magos. Magos, para acá de la plata la gente. Magos, para mover gente. 19, diciendo, dame también a mí ese poder, para que cualquiera que yo imponga la mano reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Tú tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, este era un amargado, y en prisión de maldad veo que estás. Y entonces él ahí dijo, ay, rueguen por mí al Señor para que no venga sobre mí. Lo confrontaron. ¿Le hicieron un daño? No. Hicieron un bien, lo libertaron. Entonces yo lo dejo allí. Lo que no es el Evangelio del Reino. Los otros textos, yo elige 2 Corintios 10:20. Voy a leerlo. Mire, Pablo iba a predicar el Evangelio del Reino porque eso fue lo único que él predicó y mire con lo que se encontró. 2 Corintios 11:1. Dice, ojalá me toleraseis un poco de ¿qué? De locura. Sí, toleradme, puedo hacerlo con... Bueno, en fin, no lo recibieron a él. 20. Pues toleráis si alguno ¿qué? Os esclaviza. O sea, Pablo les dice, yo les vengo a predicar el reino, el Evangelio del Reino, a Cristo. Y desde el 13 al 15 habla de falsos apóstoles, falsos ministros, fraudulentos, disfrazados, estafadores. Luego quiere decir fraudulento. Él dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno nos da en la cara. O sea, eso sí lo toleran, increíble. Pero el Evangelio del Reino decía él, no. Ahora sí vamos al siguiente punto, va al punto número 1 y empezamos a desarrollar 10 puntos principales en el estudio del Evangelio del Reino. Lo que no es el Evangelio del Reino. Gálatas capítulo 1, verso 6 al 10. Lo que no es, esto no es el Evangelio del Reino. Puede ser muy similar, una farsa, pero no lo es. Reitero que no pretendemos decir que los demás están equivocados y que no, pero con sencillez y con humildad y con seguridad y con la guía del Señor vamos a hablar del Evangelio del Reino. Si el Evangelio del Reino confronta a lo demás y si hay un tipo de evangelio que se acomoda a usted y a mí, yo creo que es tiempo de que podamos entrar al verdadero evangelio. Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. No que haya otro, eso sí lo aclara él. O sea, el evangelio es uno solo, pero la gente ha distorsionado y pervertido el evangelio. Dice, sino que hay algunos que os perturban. O sea, perturbar es confundir, cegar. ¿Y quieren qué? ¿Qué quieren? Pervertir. Pervertir es tergiversar, es torcer el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. La palabra anatema es separado de Dios. Está separado de Dios, de las verdades de Dios, el que anuncia un evangelio diferente. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice? ¿No sería qué? Si todavía agradara ¿qué? A los hombres, ¿no sería siervo de qué? O sea que el evangelio no se predica para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano ha vivido al revés toda la vida. Aquí hablamos de 3 tipos de hombre, el espiritual, el natural y el carnal. ¿Cómo vive el espiritual? En el orden que fue creado, restaurado y debe caminar. Espíritu, alma y cuerpo. ¿El espiritual lo guía qué? El espíritu, y le hace frente a las cosas. Dios ya lo vimos en ese estudio. El natural vive alma, espíritu, Biblia, iglesia, manuales, estudios, pero primero es el alma, después el espíritu. Ora, viene a los estudios los miércoles y los domingos, a la reunión de jóvenes. Alma, espíritu y ¿qué? Cuerpo. O sea, le mete el sentimiento a las cosas, el pesar, el alma. Es circunstancial. Si la cosa está buena, está alegre, y la cosa está mal, se amarga. Y no se lo aguanta ni el diablo. No necesita liberación en la casa. Un hermano amargado, ni el diablo le entra por ahí. Cuando uno está así, hermano, el diablo dice, no, yo no me le meto a ese tipo por daño. Uy, año, era un peligro. Alma, cuerpo, espíritu. Y el carnal, dejémoslo allá, que se vive en el puro cuero, puro forro, puro caucho. Ese ya dejémoslo allá. Pero, ¿por qué le hablo de esto? Mateo 6:33, busca primeramente ¿qué? El reino es espiritual, para el espíritu. Su justicia, que es la fe, para el alma, para la mente, anclar el alma a la fe de Cristo, para que el alma crea al evangelio del reino, a la relación del Espíritu de Dios con mi espíritu. El alma la ancla la fe, Hebreos 6:14 al 19. Y lo demás viene para el cuerpo. ¿La qué? La ñapa, la añadidura. O sea que el evangelio del reino viene a ordenarlo a uno. Por eso Hebreos 4:12 dice, la palabra es viva y eficaz y más cortante y penetra hasta partir ¿qué? El alma. La palabra viene a decirle al alma loca, venga, ¿qué pasa? ¿Usted qué se está creyendo, alma? ¿Que es la reina del paseo? No, señora. Usted es mayordomo, usted es la que... Pero aquí el rey y el dueño y el amo, el duro es ¿qué? El espíritu. Pero esta loca es administradora. Es el centro de la personalidad, mente, voluntad, emociones. Y este loco, que es el cuerpo, hace lo que le diga esta loca. Entonces esta loca quiere montar en la película y reprimir el espíritu. El evangelio del reino viene a ordenarme. Por eso uno, claro, Apolos quedó frustrado, 30 años de ministerio. Y le llevó Priscila, Aquila con el evangelio del reino y quedó, dijo, uy, yo ya no voy a pastorear más, León, tranquilo. Adelante que lo que viene es más glorioso. Ay, ¿qué van a decir de mí? Que digan. Después fue y los enfrentó a Apolos. Venga, muchachos, es que yo estaba predicando un evangelio, pero atrasado. El evangelio de la ley, de la mezcla. Venga, ahora estoy predicando. Jesús es el ¿qué? Cristo. Terminó Apolos predicando el evangelio del reino. O sea que de corazón le digo, yo prefiero agradar a Dios antes que agradarlo a usted. Porque o si no, ¿qué dice la última parte?
Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de qué? De Cristo. No es para si uno acá para agradarlo a usted, entretenerlo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? ¿Es para qué le decir a usted ahora Dios está contigo, Dios te ama? ¿Cuántos saben que Dios le ama? Hermano, eso es leche. Hebreos 6 dice que dejemos ya los rudimentos y que sigamos adelante a la perfección, a la madurez. Por eso la gente anda en estado de niñez y cae el tetero a cada rato. Y estos ministerios así de enseñanza y apostólicos, llega mucha gente que ya ha caminado con el Señor, o sea que también hay que darle porra, con amor, ¿no? Pero en Cristo, con amor. Sigamos ahí el párrafo a continuación. Dice, el evangelio del reino no es una religión, ni una mezcla. Aunque usted y a mí miramos la palabrita mezcla, eso es bien poderoso. El evangelio del reino no es una mezcla. Al evangelio del reino no se le puede mezclar nada de religión, de programas humanos y de cosas. No. Ni es esclavitud, ni es terrorismo espiritual, ni es carga, ni son fantasías. Me faltó escribir algo más ahí, póngalo a un ladito, ni es libertinaje. Eso no es el evangelio del reino. Pero hay otros evangelios falsos que lo presentan así. Son los evangelios pervertidos, los tergiversados, los evangelios diferentes, los evangelios propios o los evangelios torcidos, que han llevado a mucha gente a caer en una ceguera espiritual, ignorancia y confusión en extremo, como lo leímos en Isaías 42, 17. Pero no se tiene claro el único evangelio que predicó el Señor Jesucristo y los apóstoles, que fue el evangelio de ¿qué? Del reino. Mateo 4, 17 y 23. Solo el evangelio del reino. Voy a cerrar con este y voy a cerrar con Mateo 9, 35. Ahí en Mateo. Los otros textos se los dejo para que usted los estudie esta semana. Ahora, después de que se vea la novelita en reposo, contento, vea su novela y la disfrute, o mañana en la mañana, o en el día, en fin, usted determine esfuércese, dispongámonos para el reino. Y usted lo va leyendo, algún errorcito ahí de versículo, me comenta, un aporte, si no entiende algo me llama, ahí está el número telefónico, con toda libertad. Yo no soy bravo ni amargado, sino que esta comisión siempre es bien comprometedora, de mucha responsabilidad. Mateo 4, 17. Mire que este fue el primer mensaje de Jesucristo y también en la cruz fue su último mensaje, puro evangelio del reino. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, desde entonces, o sea que el evangelio del reino no lo predica cualquiera. Si usted mira el capítulo 4, viene la tentación. A Jesús lo tentaron. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. El Espíritu lo llevó al desierto. El diablo lo tienta. Le dice, cambiemos lo espiritual, que es la palabra, le dice a Jesús, cambiémoslo por lo natural, por el pan. Di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. El diablo le está diciendo a Jesús, cambiemos la palabra por pan, por mercados. Por usted aquí no es la canasta de amor. No es que no sea malo, que sea malo la canasta de amor, no. Porque el evangelio del reino es más que mercados. Si el evangelio del reino no le sirve a Pepita, Pepita tiene que terminar congregada en San Isidro. Porque nada más le va a servir o nos va a servir. Entonces el diablo lo tienta, cambiemos. Él le dice, no solo de pan vivirá ¿qué? El hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Yo no cambio el mensaje por pan. Segundo tentación, se lo llevó a donde, al pináculo del templo. Le dijo, tírese, láncese. Usted tiene labia, usted va a ser famoso. Tírese, y le saca la palabra, eisegesis. Para los teólogos que están estudiando los lunes, eisegesis, láncese. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No tentarás al Señor qué? Tu Dios. ¿Quién era el Señor ahí? El mismo Cristo está. No me tentarás porque yo soy el Señor. Yo soy Dios. ¿Cómo vas a tentar a Dios? Tercero, le mostró todos los ¿qué? Reinos del mundo. Y la gloria de ellos, de estos reinos de acá terrenales. Le mostró la casa de 1.000 millones, el carro de 150 millones, los 10 escoltas, la cámara y todo. Y le mostró las fincas.
Y el Señor, ¿qué le dijo? Escrito está. Al Señor tu Dios, ¿qué? ¿Y a Él solo qué? Solo los que pasan la prueba del desierto, el examen de renunciar, hermano, a lo material como prioridad, porque no es malo tener casa, carro, finca, no es malo, pero si no está en el orden de Dios, eso se vuelve un estorbo. Eso mismo esa misma era la trampa para la caída. No es malo tener un carro de 100 millones, qué privilegio. Sería yo un mentiroso que le dijera que si el día de mañana me da un carro de 100, yo voy a decir que no. No, pues yo con humildad me montaría ahí en chores y chanclas, pero si llega, si Dios lo manda y es el tiempo, y si manda el Renault 4, pues yo le digo, Señor, no, porque usted cogió un burro nuevo, a mí como manda un carro viejo. Segundo, tírese, vuélvase famoso. Uy, le vamos a dar un nombre alto. Él ya sabía que el nombre de él era sobre todo ¿qué? ¿No? Y pasó la prueba. Y desde entonces, ¿se da cuenta que el Evangelio del Reino no es para todo el mundo? ¿Y usted por qué dice? Yo no lo digo, ya lo vamos a leer a continuación y nos vamos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque ¿qué? El reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Y si usted lee el 14 al 16, la gente estaba en tinieblas, en ignorancia, en esclavitud, en sombra de muerte, y solo el Evangelio del Reino los podía transformar. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? ¿Qué predicó el Señor? Hermano, esa era su pasión, esa era su vida, el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino sana toda enfermedad, toda dolencia. Y mire, y se difundió su fama sin necesidad de lanzarse antes de tiempo. Sin necesidad. Porque la fama de este mundo y la gloria de este mundo, hermano, efímeras. Pero cuando el Señor honra a un hombre o a una mujer, eso es para siempre. Y le trajeron a todo mundo y lo sanó, porque el Evangelio trae sanidad. Terminemos con Mateo 9, 35 al 37 y tendría que decirle un texto más que Lucas 12, 32. Voy a tratar de ya predicar menos. Dice Mateo 9, 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas echando fuego, recogiendo ofrendas, esclavizando a la gente, confundiendo a la gente. ¿Qué? Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando ¿qué? ¿El evangelio de qué? Y sanando toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 36. Y ¿qué vio? ¿Las qué? Multitudes. ¿Tuvo qué? Dolor, dijo estas multitudes. ¿Por qué? Mire el estado de las multitudes. ¿Cómo estaban? Desamparadas. Donde no hay rey, donde no hay evangelio del reino, no hay rey, no hay gobierno, no hay cobertura. Desamparadas. Por eso la gente se cree desamparada, agobiada, débil, raquítica en el evangelio y dispersas, dando vueltas, inestables, como ovejas que no tienen qué. Como ovejas que no tienen qué, guía, rumbo, metas, pastor, orientación. Entonces dijo, uy, hay que rogar que Dios envíe. A la verdad la mies es mucha, los obreros son qué. Pocos obreros calificados. Terminemos con Lucas 12:32. A mí me conmueve las escrituras cuando el Señor hablaba de las multitudes. Nunca honró las multitudes, por el contrario dijo, uy, qué pecado. Desde el Antiguo Testamento, pregúntele a Gedeón que le llegó con un ejército de 30,000. Dios dijo, aquí hay 29,700 religiosos, miedosos, interesados, que se quieren devolver, y solo hay 300 valientes. Hágales el examen y verá, pruébelos, porque Dios prueba. Pruébelos. ¿Cuántos se devolvieron? 29,700 de 30,000. Gedeón tiene una congregación de 30,000. Pero a David le entregaron una congregación de 400.
Pero 400 endeudados, 400 amargados, 400 resentidos. Y los volvió 400 valientes y campeones. Bendito Dios, yo como que me parezco a David sin tirársela a usted, ¿no? Lucas 12:32. No temáis, ¿qué? No tengan miedo. ¿Pequeño qué? Rebaño. No tengan miedo. Porque a vuestro Padre le ha placido ¿qué? Y después anda con miedo. A vuestro Padre ha placido daros ¿qué? ¿A quién fue dado el reino? Romanos 11:5. Yo lo leo ahí rápido. Un remanente escogido por gracia. Dios siempre ha trabajado con remanente. Así también aún en este tiempo acá un remanente escogido por gracia. Y el 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera ya no es obra. O sea que Dios siempre trabajó con remanentes para afectar multitudes, no multitudes para afectar remanentes. Termino leyendo lo que dice el material. El Señor Jesucristo predicó 3 años y medio. Predicó por 3 años y medio en su ministerio terrenal un solo mensaje, que es el Evangelio del Reino. Por 40 días lo enseñó a los discípulos estando resucitados, según Hechos 1:3. Primera de Corintios 15:15, que no es del 15 en adelante. Y ahora glorificado lo enseña por su Espíritu. O sea que ¿qué fue lo que predicó él? Un solo mensaje. Y no lo mezcló con nada. Puro Evangelio del Reino. Lo que tú y yo necesitamos está en el Evangelio del Reino. Porque es un estudio general, pero de corazón le digo, inquietudes, dudas, aportes, consejos, en intimidad me puede llamar y podemos hablar. Pero esto es un tema que es muy necesario, por eso lo dejamos los miércoles. Yo iba a tocar este tema los domingos, pero esto es mucho voltaje. Los domingos ha venido gente nueva, en fin. Pero los miércoles ya hay una cultura de estudio creada en este ministerio. Y los domingos le dice a la gente, miércoles estudio bíblico. Estudio bíblico. Sea un bereano, Hechos 17:11, anótelo. Vaya a su casa hoy mismo y empiece a revisar. Empiece a mirar, pídale la guía al Señor a ver si usted ve aquí algo raro. Si realmente usted tiene que, y si necesita tomar una decisión, que el Señor le guíe y que sea la más sabia, la más prudente y la que realmente sea de Dios. Invito a que se ponga de pie y que haga ese último esfuerzo físico de darle gracias al Rey, porque ese es un privilegio de que tú y yo seamos partícipes de esta manada pequeña, de este pequeño rebaño. No me refiero a este ministerio, no, porque Elías decía, yo soy el único que he quedado, Señor, representado. Y Dios le dijo, no, mi hijo, usted está equivocado, Elías. Tengo 7,000 en el secreto que no han doblado sus rodillas ante Baal. O sea que yo conozco cientos de hombres y mujeres en el secreto que Dios le está destapando y revelando el único y verdadero evangelio, que es el del reino, que revela a Cristo como el Señor y como el Rey. Los demás mezclas, combinaciones, si fue necesario vivir esos procesos, gracias a Dios, porque tú reciclas todo ese pasado para traernos a estas nuevas glorias. Pero ya el que está firme, Señor, ¿a dónde iremos? Si tus palabras, duras son tus palabras, como dijo Pedro, pero son espíritu y son vida. Gracias te damos, Rey. ¿Por qué no le das un momento gracias? Decía Martín Lutero, el reformador del siglo XV, si el evangelio no produce gozo, alegría, regocijo, oye, es porque no lo hemos entendido. Porque el evangelio es un anuncio de victoria, de triunfo, de bendiciones. Son buenas noticias y son nuevas, son frescas, nuevas, nuevo pacto, camino nuevo, nuevo espíritu, nueva creación. Dios está mirando de ti y de mí la nueva creación, no la antigua, la carne. No, Dios no está mirando esto. El camino vivo y nuevo, todo lo nuevo tiene que ver con Cristo y el evangelio del reino. Eso es el evangelio del reino. Hoy te damos gracias, dile gracias, Rey.
Gracias porque nos sentimos privilegiados y honrados. Señor, porque a tantas cosas hemos tenido que renunciar y morir. Tantas ofertas de este mundo, Señor. Tantas ofertas de las tinieblas. Tantas ofertas de nuestro corazón, de nuestra propia concupiscencia. Pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan, no solo de lo natural, sino de tu palabra, Señor. Como dice Mateo 4:4, la palabra que sale de tu boca. Gracias. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Dile gracias. Te tocó la mejor parte. Leímos en 1 de Pedro 1:10-12 que ellos profetizaron de estas glorias, de este poderoso evangelio. Ellos quisieron tener este tiempo donde Cristo se iba a revelar, donde la revelación iba a ser progresiva y la revelación iba a ser plena de la obra de Cristo y el evangelio del reino. Pero Dios les dio una prueba y les dijo, no, esto es para un remanente escogido que tengo para el siglo XXI. Un remanente de valientes, de diligentes, de forzados. Un remanente de hombres y mujeres reformadores que no se doblan ante un sistema religioso, ante una mezcla. Hemos llegado a tal bajez de pervertir el único y verdadero evangelio que es el del reino por los intereses personales. Pero es tiempo, Dios está enviando sus hijos. Dios está enviando, Dios está desatando, liberando su remanente, sus escogidos, para predicar el único y el verdadero evangelio, que es el del reino. Como dice Apocalipsis 14:6, el evangelio del reino es eterno, eterno, siempre ha estado allí. Porque el evangelio del reino es Cristo mismo en un mensaje revelado. Es el mismo Cristo, es Él es la palabra viva del evangelio. Por eso hay que sacarlo de las hojas, hay que sacarlo del libro, hay que meterlo a la mente renovada, al espíritu vivificado, hay que meterlo a nuestras vidas. Solamente quiero terminar diciendo que en Babilonia el evangelio del reino lo tenía Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. Y ellos predicaron el evangelio al no doblar sus rodillas ante el ídolo que levantó Nabucodonosor. Y aunque los tiró al horno de fuego, el que terminó predicando el evangelio del reino fue Nabucodonosor, un rey impío, incrédulo. Terminó diciendo, aquí hay que adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Sus nombres originales eran Ananías, Misael y Azarías. Aquí hay que adorar a ese rey, ese Dios. Ese es el Dios grande y verdadero. Yo proclamo, Señor, esta noche que la gente va a ver en nosotros el evangelio del reino, y en nuestros trabajos y en el estudio y donde estemos relacionados, en los vecinos, en la familia, verán el evangelio del reino y terminarán diciendo, por muy incrédulos que sean, ahí está el mismo Cristo representado en mis familiares, en mis amigos, en mis compañeros. Señor, queremos impregnarnos del evangelio del reino. Queremos que este conocimiento se vuelva sabiduría, un estilo de vida, se vuelvan principios, se vuelva nuestro fundamento, se vuelva nuestro gobierno, nuestro guía y también nuestra pasión. Si había algo que apasionaba al rey, era el evangelio del reino. El evangelio del reino. Esta es la perla de gran precio. Este es el tesoro escondido, el cual el apóstol Pablo fue y dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo dio Pablo. ¿Para qué? Para agarrar esta perla, este tesoro incalculable que es el evangelio del reino. Señor, gracias. Permítenos desde hoy, cada miércoles, ponemos bajo tu señorío este estudio. Tú sabes con qué espíritu y con qué motivación se dicen las cosas. Tú sabes cuál es el interés. Tú sabes cuál es el propósito, Rey. Permítenos, Señor de gloria, que te honremos. No tanto con letra, con conocimiento, sino con un evangelio genuino en nosotros. Ayúdanos a corregir lo deficiente. Proclamamos que es Cristo sobre nosotros, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra mente, sobre nuestro carácter, sobre nuestra personalidad, que no la va a distorsionar, no la va a dañar, no la va a confundir. Por el contrario, la va a ordenar. Por el contrario, la va a establecer, la va a equilibrar. Por el contrario, la va a renovar y la va a transformar. Hoy te damos gracias. Recibe todo el honor. Coloca a nosotros esa cultura bereana, esa disposición de estudiar tu palabra, de meditar en ella cada día,
de adorarte y orar en espíritu y en verdad, en todo momento y en todo lugar, Señor, en intimidad, una relación inteligente, genuina. Te damos gracias porque el evangelio del reino es un deleite, es una fiesta, mi Rey. Son tus glorias, tu herencia, tu bendición. Eres tú, Cristo mismo, en nosotros, y queremos celebrar esa fiesta cada día. Hoy te damos gracias. Bendice al Rey. Proclama: Jesucristo es el Señor. Proclámalo: Jesucristo es el Señor de mi vida, de mi familia, de lo mío. Lo proclamo a Él como el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Señor. Él es el Señor. Renunciamos a otros ídolos, otros señores. Primera de Timoteo 6:17 dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos en el orden de Dios. Tú y yo disfrutamos de todas las cosas en el orden de Dios, viviendo en el Espíritu, gobernando el alma del Espíritu, la mente renovándola cada día, transformando cada día este carácter, esta personalidad para que sea el de Cristo sobre nosotros, y el cuerpo renovándolo, equilibrándolo. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias. Gracias. Dale ese aplauso de gratitud al Rey. Amén y amén.